comprendiendo los costos en la obra, directos, indirectos, fijos y variables. Hola a todos y bienvenidos. En el episodio de hoy, vamos a sumergirnos en un tema crucial para cualquier proyecto de construcción, los costos. Entenderlos a fondo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Vamos a desglosar las diferencias entre costos directos e indirectos, así como los costos fijos y variables. Acompáñenme. Costos directos versus costos indirectos. Empecemos por los costos directos. ¿Qué son exactamente? Bueno, un costo directo es todo aquello que podemos medir y cuantificar de forma precisa en la obra. Es decir, si vamos a ejecutar un metro cúbico de algo, sabemos con exactitud cuánto nos va a costar. Algunos ejemplos claros son los materiales como el hormigón o el porcelanato, la mano de obra directa necesaria para colocarlos, y el equipo que utilizamos directamente para una tarea específica, como la excavación. Estos costos están directamente relacionados con las tareas que figuran en nuestro itemizado, ¿verdad? Exactamente. Son los ítems que luego certificaremos y cobraremos. Lo más importante es que, si no ejecutamos ese ítem, no incurrimos en ese costo. Si no hay excavación, no hay gasto de excavadora. Ahora bien, pasemos a los costos indirectos. Estos son un poco más complejos. Un costo indirecto es aquel que no resulta fácil de medir o asignar a una tarea específica de la obra. Sabemos que están presentes, pero es difícil determinar cuánto corresponde a cada actividad. Como ejemplos, podemos mencionar los gastos de obra, como la construcción del obrador y las oficinas técnicas y administrativas que necesitamos en el sitio. También entran en esta categoría los salarios del personal que no está directamente involucrado en una tarea específica, como el administrativo, el pañolero, el jefe de obra, los topógrafos y los laboratoristas. Estas personas están presentes durante gran parte del proyecto, pero no podemos atribuir su salario directamente a un metro cuadrado de pared. También tenemos los gastos de empresa. Estos son los costos de mantener la estructura de la empresa que brinda soporte al proyecto, la gerencia, la administración central y el taller de máquinas. Son costos necesarios para que la obra se lleve a cabo, pero que no podemos imputar directamente a una tarea en particular. A diferencia de los costos directos, los indirectos están más relacionados con la permanencia en la obra que con el rendimiento de una tarea puntual. Costos fijos versus costos variables. Ahora, exploremos otra clasificación importante, costos fijos y costos variables. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Los costos fijos son aquellos que no dependen significativamente del volumen de producción o del tamaño del proyecto. Es decir, independientemente de si los tengamos que hacer o no, el costo es casi siempre el mismo. Algunos ejemplos son el alquiler de las oficinas, los salarios del personal mensualizado y la estructura de apoyo que necesitamos para que la obra funcione. En general, los gastos generales de la empresa y de la obra entran en esta categoría. Ojo. Que sean fijos no significa que no cambien nunca, sino que varían mucho menos que los costos variables. Los costos variables, por otro lado, son los que dependen directamente del volumen de producción. Si hacemos más, gastamos más, si hacemos menos, gastamos menos. Por ejemplo, si no realizamos movimiento de suelos, no tenemos gasto de combustible ni de personal para la excavadora. Pero si tenemos que hacer 1000 metros cúbicos, gastaremos mucho más en combustible, amortización del equipo y horas de los operarios. En resumen, si no ejecutamos una tarea del itemizado, como los cimientos o las vigas, no incurrimos en esos costos variables. Interrelación de las clasificaciones. Es importante destacar que estas dos clasificaciones, directo e indirecto, y fijo y variable, no son excluyentes, sino complementarias. Podemos tener costos directos que son fijos, costos directos que son variables, costos indirectos que son fijos y costos indirectos que son variables. Un ejemplo de costo directo variable sería la compra de hormigón. Cuanto más hormigón necesitamos, más gastamos. Un costo directo fijo podría ser el alquiler de una herramienta específica que necesitamos para una tarea, independientemente de cuánto la usemos. En cuanto a los indirectos, un costo indirecto fijo sería el salario del jefe de obra. Lo tenemos que pagar independientemente de cuánto se produzca en la obra. Y un costo indirecto variable podría ser el consumo de electricidad de las oficinas. Cuanto más gente trabaje y más horas estén prendidas las luces, más gastaremos. Lo fundamental es recordar que un costo no puede ser directo e indirecto a la vez, ni fijo y variable al mismo tiempo. Esas clasificaciones sí son mutuamente excluyentes.
La importancia de una correcta clasificación. ¿Por qué es tan importante entender todo esto? ¿Qué ocurre si mezclamos los costos y no los clasificamos correctamente? Aquí es donde comienzan los problemas. Si no distinguimos adecuadamente entre costos directos e indirectos, podemos sobrevalorar o subvalorar los costos de la obra. Esto puede llevarnos a presentar una oferta errónea para un proyecto. Si subvaloramos los costos, podemos ganar la licitación, pero luego nos daremos cuenta de que estamos perdiendo dinero. Y si sobrevaloramos los costos, es posible que quedemos fuera de la licitación. Si ganamos la licitación con costos mal calculados, podemos enfrentar problemas financieros durante la ejecución de la obra. Tendremos que buscar financiación externa o incluso afectar la rentabilidad de otros proyectos para poder terminarla. Un verdadero dolor de cabeza. Por eso es fundamental comprender bien los costos y clasificarlos correctamente. Bien, hemos llegado al final de nuestro episodio. Hoy aprendimos la diferencia entre costos directos e indirectos, fijos y variables, y por qué es